Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar resolviendo algunos problemas del Practiquemos Juntos. En este caso, vamos a desarrollar el ejercicio número 4. Este ejercicio nos propone la siguiente idea. Nos dice, en un triángulo ABC se traza la altura BH relativa a la hipotenusa. ¿Qué más? Luego se traza la bisectriz BF del triángulo ABH. F en AC, siendo el valor de AB 5 unidades, BC 12 unidades, calcular la medida de AF. Muy bien, lo primero que yo tengo que, obviamente, para poder resolver ese problema, es graficarlo. Y cuando nos hablan de hipotenusa, ¿de qué me están hablando? De un triángulo rectángulo. Entonces, profe, ¿cómo grafico un triángulo rectángulo? Ya te lo había comentado en problemas anteriores. Una de las maneras para poder hacerlo es de esa forma. ¿Cómo? Donde un cateto es menor que el otro y la hipotenusa es de manera horizontal, como la que estoy colocando acá. Muy bien. En ese caso, para mí eso sería mi triángulo rectángulo. Muy bien, ¿qué más? Pero en ese caso me van a decir que el triángulo rectángulo tiene por vértices ¿quién? A, B y ¿quién más? C. Perfecto. Profe, me dicen que se tiene que trazar ¿qué cosa? La altura. Si yo voy a trazar la altura, debería ser esa de acá. Voy a trazar la altura BH. Acá esa. ¿Qué otro detalle más? También nos dicen que luego se va a trazar una bisectriz. ¿Pero en dónde me dirás? En el triángulo ABH. Entonces, ¿qué significa ello? Que yo voy a trazar una bisectriz en ese triángulo de acá. La bisectriz me dicen que es BF. Muy bien. Voy a trazar esa bisectriz BF. Recordemos que una bisectriz siempre divide al ángulo interno en dos medidas iguales. Si esto es tetex, eso también es tetex. Así es. Muy bien. Y lo que nos piden calcular es el valor de AF. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Nos dicen que AB mide 5 unidades y que el valor de BC mide 12 unidades. Muy bien, planteemos la solución para ese problema. Una de las maneras más rápidas para poder hacer ese ejercicio es utilizando un algoritmo o relación. Veamos eso. ¿Qué es lo que nos dice esa relación? Nos dice, si es que uno tiene un triángulo rectángulo, ¿estamos bien? Y yo trazo la altura relativa a la hipotenusa, siempre se van a formar otros dos triángulos rectángulos. Si en alguno de ellos, yo que trazo una bisectriz interior, se va a demostrar que se va a formar siempre un triángulo isósceles. Profe, no le creo. Veamos esto. ¿Qué te parece si a ese ángulo yo lo denomino teta? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo podría pensar? Que 2 beta más teta, ¿qué ángulo es? Es 90 grados. Pero ese también es un triángulo rectángulo. Si acá es 90, esos dos ángulos tienen que sumar ¿qué cosa? 90 grados. Pero antes yo que había concebido que 2 beta más teta es 90. Entonces, necesariamente ese ángulo, ¿cuánto debe medir? Teta. Y una de las características básicas de los triángulos me permite definir eso, que la medida de un ángulo interno más la medida de otro ángulo interno, ¿qué ángulo me da? La medida de ese ángulo exterior o externo. ¿Cuánto va a ser la medida de ese ángulo externo? Es muy fácil, sería teta más beta o beta más teta. Entonces sería beta más teta. Con ello, ¿qué estaría yo demostrando? Que se va a formar en este caso, en esta pequeña región, ¿qué cosa? Un triángulo isósceles. Profe, ¿y por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que ese ángulo ¿cuánto mide? Teta más beta. ¿Y ese ángulo cuánto va a medir?
teta más beta o beta más teta. ¿Qué significa ello? Que este triángulo que está acá es un triángulo isósceles, donde esta longitud va a ser congruente ¿con quién? Con esta longitud. Profe, ¿y cómo lo voy a aplicar en ese ejercicio? Para poder hacer ese ejercicio debo recordar un triángulo pitagórico. Recordemos ese triángulo. 5, 12. ¿La hipotenusa cuánto es? Muy bien, 13. Muy bien, si eso es así, pensemos esto. 5, 12, toda esta hipotenusa, ¿cuánto va a medir? 13. École, école. Muy bien. Ahora, ¿qué más hacemos? Profe, utilizando esa relación, si yo tengo un triángulo, trazo la altura, en alguno de los dos trazo una bisectriz exterior, una bisectriz interior, ese triángulo que se va a formar, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Oye, si es isósceles, profe, ¿cuánto debe medir ese segmento? Ese segmento mide 12. Si es así, ¿cuánto sería la medida del valor de x? X es igual a 1. Profe, ¿y qué ocurre si yo me olvido esa relación o ese algoritmo? Muy fácil. Lo que tendrías que hacer simplemente es completar ángulos. ¿Y cómo completaría ángulos? Por ejemplo, le podría colocar que ese ángulo es beta. ¿Qué puedo pensar? 2 beta, 2 teta más beta es la suma de ambos es 90 grados. Y interno más interno, ¿qué ángulo me da? Me da el ángulo exterior. En ese caso, ¿qué sería? Beta más zeta. Profe, pero como habíamos enunciado antes, 2 beta, 2 teta más beta, 90 grados. Entonces, ese ángulo de acá debe ser beta. Y con eso también estaría dándome cuenta que ese es un triángulo isósceles. Y esta, entonces, sería la respuesta.